Hola a todos, bienvenidos a un nuevo crossover o programa conjunto entre el podcast Héroe de Guerra 2.0 y la Biblioteca de la Historia. Estamos aquí de nuevo reunidos para seguir hablando, como así prometimos, de un tema apasionante, controvertido y muy interesante como es el tema de los famosos juicios de Nuremberg. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros al divulgador militar y escritor José Antonio Márquez. Bienvenido, José Antonio. Hola, Gerión, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo encantado de estar aquí. Como ves, me he puesto mi toga, me he puesto mi peluca blanca. No sé si queda bien, pero bueno, me han dicho que este era el kit necesario para entrar de lleno de nuevo, una vez más, en los juicios de Nuremberg. Pues nada, yo estoy muy bien y bueno, y los oyentes también lo estarán porque ya nos pidieron en los comentarios después de ese primer programa, pues nos pidieron que siguiéramos hablando sobre el tema. Nosotros así también lo dijimos en el programa anterior y bueno, en este segundo programa, después de haber hablado en ese primer programa sobre la introducción, ¿no? Hicimos una especie de introducción amplia sobre qué eran los juicios de Nuremberg. eh, Después de esa introducción, nos metimos de lleno en el juicio al almirante Karl Dönitz. Entonces, eh, Karl Dönitz era muy importante, lo tocamos así porque no nos iba a ocupar mucho espacio el juicio a Dönitz y en un segundo programa ya íbamos a hablar de uno de los pesos pesados, por no decir el peso pesado en el que más se centró la atención de los juicios de Nuremberg, como es Hermann Göring, que es del personaje que vamos a hablar hoy y de cómo fue el juicio a este personaje histórico. Así que, pues nada, yo creo que, como me has comentado anteriormente, lo mejor para conocer, digamos, su historia, pues es empezar hablando, pues, quién era Hermann Göring, ¿no? Sus inicios, y luego ya una vez que nos hayas hecho una introducción de quién era este personaje, abominable, ¿no? Por cierto, un personaje abominable, sobre todo ya en su etapa, digamos, después de la Primera Guerra Mundial, por así decirlo, porque como ahora veremos en la Primera Guerra Mundial, pues era, digamos, un soldado normal, destacado, porque destacó bastante, pero un soldado normal. Digamos que su papel abominable comenzaría con su adhesión a Hitler y todo. Bueno, no quiero adelantar mucho, pero bueno, ¿por dónde empezamos, José Antonio? Muy bien, pues quizás, aunque parezca increíble, es probable que rompamos alguna lanza en favor de Hermann Göring. Simplemente compartiremos los datos que tenemos sobre la mesa Mm, y descubriremos si realmente, de verdad, le tenemos que meter en ese cajón de los ogros del Tercer Reich, o quizás había un halo de esperanza pese a todo, ¿no? Porque la opinión general que tiene en líneas generales todo el mundo sobre Hermann Göring es bastante controvertida y muy, muy negativa, obviamente, ujú, porque obviamente al ser el sucesor sobre el papel de Hitler, no hay duda de que fue directamente o indirectamente responsable de todo lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿fue responsable de todo? Según él, no. Pero bueno, es algo que, como digo, ya iremos dilucidando a medida que vayamos hablando de ujú, este personaje tan interesante y, repito, tan controvertido. De hecho, bueno, por poner una anécdota, hace muchos, muchos años escribí un libro del cual hemos hablado aquí, como no, ¿verdad, Gerión? ujú. Sí, Que es Caballeros de la Pugle Meguid. Y sí. entonces, aquellos que han seguido mis obras, en, en todos los personajes, cuando hablo de un personaje y de otro, siempre pongo una pequeña línea a modo de introducción. Pues a él le puse el mote de la manzana podrida. La manzana podrida de la Puzzle Meguid. Y tuve Sí. gente que me escribió quejándose, diciendo que cómo podía decir esto de este tan insigne personaje. Entonces, para que veáis que incluso a pesar de tantos años pasados, todavía Hermann Göring tiene sus fanboys, vamos a decirlo así, y sus detractores, más detractores que apasionados por su figura, ¿no? Pues bueno, ¿quién es Hermann Göring? Bueno, Hermann Göring, para empezar, es una de las figuras más importantes del Tercer Reich. Pero para poder llegar a donde llegó
y acabar siendo la cabeza de la Luftwaffe, es decir, una de las 3 ramas del ejército alemán, 4 si contamos a las Waffen-SS, aunque bueno, ya sabemos, ¿verdad?, que las Waffen-SS más o menos iban de forma independiente, pero colaborando con las fuerzas regulares alemanas. Bueno, es una larga historia. Pues Hermann Göring es hijo de una persona notable, de una persona con dinero, de una persona con influencia. Su padre era un importante político, además era abogado, fue embajador y comisionado en la colonia alemana de África, lo que actualmente pues, es Namibia, Ujú. durante 4 años, si mal no recuerdo. Y además era consejero imperial. ¿Qué significa esto? Que su familia tenía lazos ¿con qué? Con la corte imperial. Eso es. Ujú. Dice Hermann Göring que, bueno, él era una persona muy inteligente, cosa que es cierta, porque luego durante los juicios de Nuremberg, ¿verdad?, a todos que pasaron por allí, pues se les hizo un test de inteligencia y parece ser que Hermann Göring era un superdotado. Pues parece ser que la inteligencia le vino de su padre. Su padre era del norte de Alemania. Si recordáis, cuando hablamos de Kardenich, Kardenich también es de esa zona. Y son normalmente los alemanes de esa región son personas muy tranquilas, muy taimadas, muy concienzudas, muy inteligentes, mientras que la mayoría de artistas alemanes provienen del sur de Alemania. Su madre provenía del sur, curiosamente, ¿no? Entonces, esta mezcla de 2 formas completamente diferentes de ver la vida, Ujú. es Hermann Göring, porque Hermann Göring era un apasionado del arte. Le gustaba mucho la pintura, le gustaba mucho la música, le gustaba mucho el teatro. Bueno, Hermann Göring se crió sin sus padres, porque era lo habitual en las clases altas de la época. Por lo cual él, va de colegio en colegio hasta que finalmente, pues, ¿verdad?, acude a una academia militar y empieza a realizar, ¿el qué? Una carrera militar, primero en un regimiento de infantería y luego posteriormente, tras ser ascendido a teniente, participa en la Primera Guerra Mundial. En 1914, eh, bueno, él dice que él combate en los primeros compases de la Primera Guerra Mundial y luego se presenta voluntario. Bueno, la verdad, lo que pasó en realidad es que se puso enfermo mientras combatía las trincheras, fue retirado y cuando estaba ya retirado de las trincheras, dijo, bueno, voy a buscarme algo más tranquilo. Ujú. Y ahí fue cuando se entrena para ser piloto, porque se presenta voluntario para la Fuerza Aérea. Pasa de observador pasa a piloto de bombardero, de piloto de bombardero a piloto de caza. Y posteriormente, pues muy, 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 muy resumido, obviamente, se convierte en un as de la aviación. Durante toda la guerra consigue derribar 18 aviones, 18, 19, 20, bueno, las cifras pueden variar. Ujú. Resulta herido en varias ocasiones, pero gana una medalla. Esa medalla es la Pour le Mérite. En el Sí. momento en el que ganas la Pour le Mérite, ¿en qué te convierte? Te convierte en un héroe de guerra, a los ojos del pueblo alemán. La propaganda alemana de la Primera Guerra Mundial hacía propaganda ¿de quién? De todos los héroes que ganaban esta condecoración. Entonces, Ujú. no había niño, madre, padre que no conociera al Hermann Göring, héroe de guerra de la Primera Guerra Mundial. Pero no solo eso. En la Primera Guerra Mundial hubo un héroe de guerra muy famoso, el Barón Rojo. Barón Todo el rojo. mundo conoce al Barón Rojo. El Barón Rojo era responsable de una escuadrilla, que era el circo flotante, Circo hasta volante. 11. Ujú. Ujú. Exacto. Pues ya sabemos que el pobre Barón Rojo, pues lamentablemente fallece, pero el Barón Rojo tiene un sucesor. Ese sucesor es Hermann Göring. Ujú. Entonces, obviamente, Hermann Göring está en el foco mediático de la Primera Guerra Mundial. Todo el mundo en Alemania sabe quién es Hermann Göring, al acabar la Primera Guerra Mundial. Finalmente, bueno, pues acaba la guerra con 22, 23 victorias y, bueno, va dando tumbos aquí y allá, consiguiendo una licencia de aviador civil, está un tiempo en Suecia, si mal no recuerdo, y luego, bueno, finalmente, pues bueno, regresa de nuevo a Alemania después de haberse casado con una baronesa que había solicitado el divorcio, etcétera, etcétera. Y en Alemania, ahí ya es cuando conoce a Adolf Hitler. Y Ujú. Hitler conoce a Hermann Göring. En el momento en el que Hermann Göring conoce a Hitler, Hermann Göring está de acuerdo con algunos puntos del partido nazi. Eh, el partido nazi, bueno, tenía diferentes puntos, ¿no? Puntos políticos, como todos los partidos, incluso hoy actuales, ¿no? Tienen una serie de premisas, pues había 25 puntos y hubo varios puntos que le llamaron la atención. El primero de ellos es que Alemania encuentre su lugar bajo el sol. Es decir, regresar la idea de la gran Alemania que existía antes de la Primera Guerra Mundial.
y que Alemania recuperara su orgullo perdido por el Tratado de Versalles, etcétera, etcétera. Y además el partido nazi estaba en contra de ¿qué? Del Tratado de Versalles. Sí. Entonces, Hermann Göring dice, este partido me interesa porque defiende estos 2 puntos. Claro, el partido nazi desde sus inicios, en el momento en el que Hitler y sus amigos y sus colaboradores se hacen con el control del partido, también entra en el juego algo muy importante, que es el antisemitismo. Hermann Göring no, en un principio, a priori, no es un antisemita, porque Hermann Göring tenía, la familia de Hermann Göring tenía amigos judíos, principalmente gente con mucho dinero. Y de hecho, Hermann Göring pasa parte de su infancia en 2 castillos. Uno de estos castillos pertenecía a un médico judío, que además tenía muy buena relación con su madre y parece ser, bueno, eso dicen algunos exégetas, ¿verdad? O algunos historiadores o gente que se ha acercado a la figura de Hermann Göring, que es probable que incluso su madre tuviera algún idilio con este médico judío. Por lo cual, pues no es un punto que en un principio a priori a Göring le interese. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el momento en el que tú abrazas una idea política y quieres formar parte del partido y quieres ascender, tienes que cumplir a rajatabla todos los designios del partido. Así que, le guste o no, pues también tiene que seguir ese ideal antisemita, lo cual pues ya nos deja entrever unas pistas de que, bueno, sí, para algunas cosas digo que sí, para otras no, siempre y cuando, ¿verdad?, me sirva para alcanzar las aspiraciones políticas o las ambiciones personales que quiera tener. ¿Por qué Sí, Hitler le concede tanta importancia? Porque es un héroe de guerra, es una un persona muy héroe de guerra. respetada, es una persona admirada, es una persona que alguien que quiera aspirar políticamente a algo en Alemania interesa. Es por eso que consigue con mucha facilidad acercarse al dictador alemán. El futuro dictador alemán. Estamos hablando Sí. de 1923, ¿de acuerdo? Cuando ambos se Mm. conocen y es cuando un poquito más adelante, pues Hermann Göring se ocupa de las SA, que posteriormente se convertirán en las SS. O sea, él funda las SS y llega a hacerse cargo de los primeros vestigios de lo que posteriormente, ¿verdad?, será la Gestapo. Entonces, vemos que Hermann Göring, indudablemente dentro del partido, es una figura muy importante. Mm. Luego, posteriormente participa en el Puig de Múnich, es herido y Sí. aquí, bueno, cuando es atendido sus heridas, es verdad, Gereón, cuando surge su famosa adicción, ¿verdad? Sí, quería puntualizar varias cosas. A ver, la primera es que cuando acaba la guerra, claro, has nombrado el Tratado de Versalles. Los alemanes fueron, o sea, fueron muy maltratados por este tratado, ¿no? Se dice que cuando Goering recibe la orden de rendirse, le sienta tan mal eso que dicen que quemó el avión con el que pilotaba. Como protesta, quemó el avión. Y que eso fue bastante aplaudido por sus compañeros y por otros soldados que vieron, pues eso, una manera de que él no se quería rendir, pero lo estaban obligando a ello. Luego has comentado lo del el Puig de Múnich. Aquí fue herido. Yo escuché que, que fue recogido o digamos acogido mientras estaba recuperando de sus heridas por 2 hermanas judías que le curaron y que lo estuvieron cuidando. Sí, sí, Y correcto. como bien has apuntado, fue aquí, con estas heridas que recibió en ese famoso Puig de Múnich, que era como una especie de golpe de Estado, eh, cuando empezó a tener adicción a la heroína, por el tema de la medicación que estuvo tomando para, digamos, aliviar los dolores a esa herida de bala. Claro, recordemos también que aquí, después del el Puig de Múnich, es cuando encarcelan a Hitler y cuando Hitler escribe el Mein Kampf. O sea, aquí es todo, son acontecimientos muy importantes del nazismo. Sí, 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 sin duda. Y él está ahí. O sea, quiero Ujú. decir, él forma parte del nazismo casi, casi desde sus inicios. O sea, es Sí, una de las figuras más importantes y más predominantes del NSDAP, incluso antes de que asciendan al poder. Bueno, en el 26, 27, creo que hay un indulto general por parte del presidente Hindenburg, y es por eso que
puede regresar a Alemania, porque él se marcha de Alemania para no enfrentarse aquí a los cargos. Claro. A los cargos, porque él ha participado en el Putsch de Múnich, cosa que, por ejemplo, Hitler sí que hace. Y Hitler Sí. aprovecha para hacer publicidad y propaganda. O sea, el juicio contra Hitler básicamente se convierte, se convierte en un circo mediático para que Hitler sea incluso más conocido, porque antes del Putsch de Múnich la figura de Hitler es conocida, Mm, pero es en el sur de Alemania, ya está. O sea, mm, no lo conocen en todo el país. Y él se presenta en el juicio, se presenta como el salvador de Alemania. Y luego, pues con lo que Gerion ha comentado excelentemente, que es precisamente eso, ¿no? Vale, me voy a la cárcel, pues voy a aprovechar el tiempo y escribo el Mein Kampf. Lo mm. cual, además, le va a hacer millonario. Sí, sí, porque creo que había una especie de norma en la que cuando los alemanes se casaban, cuando había un matrimonio alemán, se tenía que regalar un ejemplar del Mein Kampf a la pareja, pero lo sufragaba el Estado, pero el dinero se lo quedaba a Hitler. Claro, O claro. sea, Exacto, exacto. era algo, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, lo paga el Estado, pero el Exacto. dinero es para Hitler. Sí, quería comentar Exacto, exacto. también, claro, lo que he comentado al principio del punto de inflexión, ¿no? Digamos, en la vida de Hermann Göring, que es cuando se une a Hitler y al principio del Partido Obrero Alemán, ¿no? Si Goering no hubiera tomado esa decisión, estoy haciendo aquí un poco de retrospectiva y de inventiva, ¿no? Eh, se hubiera desvinculado totalmente del nazismo, quizá a lo mejor en un futuro sí que se hubiera acercado, pero podemos imaginarnos a Goering como un gran militar en la Segunda Guerra Mundial sin estar vinculado al nazismo. Aquí, claro, aquí Hitler era un pez gordo o sea, Goering era un pez gordo del nazismo, pero si no se hubiera adscrito a la ideología nazi, posiblemente no hubiera llegado hasta donde llegó en tema militar, ¿no? De ser digamos, el jefe de la Luftwaffe, pero sí que era un héroe de la Primera Guerra Mundial y sí que podía haber llegado a algo como militar en la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Bueno, para fortuna de los aliados, fue Hermann Göring quien fue el máximo responsable. Porque Hermann Göring no era una persona dotada para ocupar el puesto que ocupó, porque no tenía esos conocimientos de Estado Mayor. Hermann Göring es un oficial de carrera un año. Es decir, él es teniente y en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Y Ujú. sí, es jefe de 10 aviones, de una escuadrilla. Aunque luego él en sus propias memorias llega a decir que, que fue el responsable de la máxima escuadrilla de la Primera Guerra Mundial. Bueno, déjame que lo discuta. Entonces, y luego en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, Hermann Göring no continúa en el ejército alemán del periodo entre guerras. Por lo cual, esa formación de oficial de Estado Mayor, de manejar muchas unidades, de tener muchos hombres bajo su mando, no la tiene. Entonces, Claro, no le haces jefe de una escuadrilla, no le haces jefe de una escuadra, no le haces jefe de un ala de cazas, como fue el caso de Wolfgang von Richthofen, por ejemplo, ¿no? Es que le nombras responsable de toda la Fuerza Aérea. Y eso es un grave problema, porque él no estaba afiliado con el ejército y estaba totalmente desvinculado de los avances militares de la época, porque él, sí es cierto, continúa volando, pero continúa volando con aparatos civiles. ujú. Entonces, todos estos handicaps a la postre van a causar muchos problemas en el Luftwaffe. Aunque también que se fijen los oyentes que Goering estaba predestinado a ser lo que fue, porque, por ejemplo, ahora lo veremos, ahora puntualizaremos, pero sin Goering, posiblemente el nazismo no hubiera llegado donde llegó y Hitler no hubiera llegado al poder. Ahora puntualizaremos, te dejo que sigas hablando de la vida de Goering y ahora haremos ciertas puntualizaciones. Sí, bueno, pues mientras estaba en el extranjero, como bien ha comentado Gerión, se hizo adicto a la morfina y quizás a otras sustancias como las que ha comentado Gerión para mantenerse cabal por esa herida, ¿no? Que no terminaba de cicatrizar bien por ese balazo que recibió. Y ya lo ha comentado Gerión excelentemente, ya lo habéis oído. Fueron personas judíos que le ocultaron para que no fuera capturado por la policía. Y él huye del país para no enfrentarse a los cargos. Bueno, regresa
a Alemania y cuando regresa a Alemania, pues él forma parte de los planes de Hitler. ¿Y Hitler a quién quiere poner al mando de las Fuerzas Armadas? A gente de su confianza, a gente que sepa que puede manipular o controlar. Y es por eso que coge a la persona, vamos a decirlo así, entre comillas, más famosa que tiene para la Fuerza Aérea. No por lo capacitada que está. Pues Hermann Göring, pues dentro de lo que cabe, pues bueno, sí, podría estar bien preparado para algunos puestos de responsabilidad, pero no para ese. Y de hecho, Hermann Göring se centra durante muchos años, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, más en su carrera política y en estar en Berlín dando discursos y este tipo de cosas, que dando órdenes a la Luftwaffe, cuando una de las pocas cosas y méritos que tiene Hermann Göring a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial es rodearse de gente muy competente. Eso sí es cierto. Digamos que los segundones y terceros que estaban por debajo de Hermann Göring eran personas muy bien preparadas. Y hubo generales también que incluso dentro de la propia Luftwaffe lucen pudiéndose comparar incluso con algunos de los mejores generales del ejército de tierra, dando órdenes a unidades terrestres, lo cual pues no deja de ser curioso al ver precisamente eso, ¿no? Que Göring sí que hizo algo bien, y fue dejarse asesorar y dejarse aconsejar por esta gente. Ujú. Como líder Sí, militar, pues poca cosa, ¿verdad, Gerion? sí. A ver, digamos, el siguiente paso en la carrera política, ¿no? de Hermann Göring, una vez que vuelve a Alemania, bueno, el tema del partido alemán pues se va haciendo cada vez más fuerte y tras las elecciones de 1932, lo curioso es que Hermann Göring es nombrado presidente del Reichstag. O sea, Hermann Göring es, como si, por así decirlo, presidente del Parlamento alemán, ¿no? Porque el Reichstag era Ujú, el ujú. Parlamento alemán. O sea, un puesto muy importante, ¿no? O sea, y aquí ya vemos la relevancia que tiene Göring en la historia de Alemania en esa época y del nazismo en todo caso. Sí, sí, sí. Y luego Sí, sí, sí. lo que también se dice es que, claro, al final, bueno, todo el tema al final el nombramiento de Hitler es un tema muy enrevesado, presiones políticas y tal, y se dice que la decisión de Hindenburg de finalmente, tras todas esas presiones que hubo, nombrar a Hitler como canciller de Alemania, en gran parte fue por la convicción de Hermann Göring. O sea, Hermann Göring convenció a Hindenburg, también se dejó llevar Hindenburg porque Göring era un héroe de guerra, para que al final Hitler fuese nombrado canciller. O sea, vemos el papel relevante de Göring en todo esto. Sí, sí, sí. Además era una persona que Hitler respetaba y al menos pues se dejaba asesorar por él. Es decir, era una persona que podía cuchichearle consejos a Hitler al oído. Otra cosa ya es que Hitler los tomara en cuenta o no. Pero en líneas generales mantuvo una buena relación con el dictador alemán hasta 1943. Y esto es algo que deja Ujú, muy claro luego posteriormente en los juicios de Nuremberg. Claro, aparte, tiene un grave problema durante toda la Segunda Guerra Mundial, que es esta adicción que ha mencionado anteriormente Gerión, y luego el sobrepeso, que va lastrando también su salud y va mermándola poco a poco. Sus acciones y decisiones militares no acertadas o no muy bien llevadas, principalmente, ¿verdad?, en la batalla de Inglaterra, el cerco del Sexto Ejército que él se comprometió a, ¿verdad?, a darles todos los recursos que necesitaba el Sexto Ejército para poder seguir combativo, transportar todos esos suministros por aire. Claro, esto casi se puede decir que convenció a Hitler para que Paulus no moviera el Sexto Ejército de Stalingrado, ¿no? De tal forma que Hitler, pues, creyó lo que Göring le ujú, dijo, ¿no? Entonces, todos estos errores finalmente, pues, hicieron que Hitler literalmente, pues, no llegara a escuchar o se entendiera ya finalmente de Hermann Göring en 1943. Esto seguramente llegó a afectarle, tanto que
repito, su adicción empezó a dispararse, también su sobrepeso, se vestía de forma muy estrambótica, con uniformes muy pomposos, muy cargados. Le llamaban el payaso del Reich entre, Ujú. en el círculo de Hitler. ¿Por qué? Pues por estos uniformes, claro, al ser tan grande, tan orondo y al haber ganado tantos kilos, pues digamos que además esos uniformes tampoco le favorecían demasiado. Ese exceso de medallas que tanto le gustaba llevar. A veces no, Hitler tenía que inventarse cargos y condecoraciones para dárselas única y exclusivamente a él, porque hemos hablado de los mariscales de campo aquí, pero es que Hermann Göring fue nombrado mariscal del Reich. Era Ujú. una posición militar que no existía y que se la tuvo que inventar Hitler para poder contentar el gran ego que tenía Hermann Göring. Claro, y es que has comentado el tema del desastre del sexto ejército. Has dejado entrever que Hitler se fió de Goering. Es que Hitler tenía bastante confianza en Goering, y prueba de ello es que fue, digamos, lo nombró el encargado de administrar la economía de guerra en el periodo de preguerra para preparar a Alemania para lo que estaba por venir. O sea, es importante. Y luego, una puntualización, ya metiendo aquí la palabra Nuremberg, porque estamos hablando de los juicios de Nuremberg, o vamos a hablar de los juicios de Nuremberg, es que en 1935 Goering fue, digamos, el encargado de dar un discurso también en el famoso Congreso de Nuremberg, en el que anunció las leyes raciales. Ojo, es que vemos que aquí Goering tenía un papel muy, muy, muy relevante en Sí, todo sí, este sí. tema, ¿no? Sí, sí. Y además, pues lo ha comentado Geriones, que además también es de las primeras personas del partido que ocupa un asiento Ujú. en el Reichstag alemán. O sea, es uno de los primeros representantes legales del partido nazi, de cara luego a futuras elecciones. Sí. Entonces, su ascenso tanto militar como político es meteórico en Alemania y dentro de las filas del partido. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, porque es leal a Hitler, ni más ni menos. Mm. Y Una luego, lealtad que, por cierto, Gerión se acabaría, ¿verdad? exactamente. Otra curiosidad que quiero comentar antes de que se me olvide, que me ha venido a la cabeza, es que cuando ya está en pleno juicios, con todo el tema de las acusaciones, de si él tenía potestad, no tenía potestad para decidir sobre los judíos y todo eso, es que la curiosidad es que tras los primeros internamientos de judíos en los campos de concentración, Hermann Goering firmó una orden por la que se tenía que dejar en libertad a todos los judíos que hubieran sido condecorados en la Primera Guerra Mundial. O sea, esto lo podemos ver como algo bueno, ¿no? Como diciendo, no, no, es que él no tenía nada en contra de los judíos, porque firma una orden en la que se dice, no, no, todo judío que haya sido condecorado en la Primera Guerra Mundial fuera ahora mismo de los campos de concentración. Y gracias a esa orden sí que es cierto que muchos judíos pues, se libraron del exterminio, ¿no? Pero se ve que aquí tiene cierto poder y ahí se le achaca o se deja entrever que Goering tenía mucha potestad en relación a quién se recluía en los campos de concentración y a quién no. Entonces esto tiene una doble vertiente, ¿no? Este tema de esa orden que firmó Hermann Goering, ¿eh? Sí, sí, de hecho ya hablaremos de ella, si te parece, ahora cuando entremos a Sí. hablar sobre el tema de los juicios de Nuremberg, porque el tema este de las cruces de hierro de los judíos es un tema muy interesante que no se hace público hasta que él lo comenta en los juicios de Nuremberg. Lo cual, repito, que es un tema muy Sí, interesante. ahora lo Y hablaremos. continuando por donde lo habíamos dejado, el 22 de abril de 1945, después de no verse demasiado con Hitler a partir de su rechazo en 1943, debido a los errores que él ha cometido como máximo responsable de la Luftwaffe, ¿verdad? Durante la Segunda Guerra Mundial, es detenido porque en un principio él había enviado un mensaje al Führerbunker diciendo que si Hitler no respondía en 24 horas, él asumiría el poder en Alemania. Pasaría a ser el nuevo Führer.
Entonces, el día 22 de abril, pues Goering es detenido por oficiales de las SS. ¿Qué es lo que pasa? Que luego posteriormente es liberado por tropas paracaidistas. Esto es un tema muy interesante, del cual que quizás a lo mejor, ¿verdad, Jerón? Podremos hablar algún día, de cómo existe este enfrentamiento entre tropas de las SS y tropas paracaidistas de la Luftwaffe para liberar a Goering. Lo cual no deja de ser curioso, ¿verdad? Cómo en los coletazos finales de la Segunda Guerra Mundial ocurren algunas de estas extrañas curiosidades, ¿verdad? Pues Ujú, sí, efectivamente, acaba la Segunda Guerra Mundial, Goering está totalmente enganchado a la morfina, está muy gordo, se rinde, casi, casi, ¿no? Como si quien fuera a tomarse un café con, con unos amigos, ¿verdad? A los norteamericanos y digamos que vive, entre comillas, una semana relativamente tranquila, viviendo relativamente bien, sin estar en una cárcel, con todas sus condecoraciones, con su uniforme, se sienta a hablar con los oficiales de la Fuerza Aérea Norteamericana a charlar sobre la Segunda Guerra Mundial, hasta que pues, los superiores de este general norteamericano dicen, bueno, ¿que este tío qué está pasando aquí? ujú, De nada, detenerle y quitarle todas las condecoraciones. Y así finalmente, pues, Goering cambia sus condecoraciones y sus uniformes pues por un sencillo traje gris y va a ser uno más en los juicios de Nuremberg. mm. Sí, exactamente. Otra puntualización es que lo que has comentado, cuando tiene, digamos, esas discrepancias con Hitler y todo ese enfrentamiento con Hitler, se dice que cuando se recluye en la casa de campo que has comentado, eh, parece que como que se le fue un poco la cabeza, ¿no? Como que todo el tema de adicción a las drogas que venía acumulando durante tiempo le estaban ya pasando factura y que vamos, que hacía cosas muy raras. Incluso decían que se disfrazaba, que bueno, que se pegaba unas juergas bastante importantes en las que las drogas, bueno, eran abundantes, ¿no? Lo siguiente. Y bueno, y has nombrado la detención de Goering. Lo curioso es que se dice que cuando lo detienen, entre sus pertenencias tenía muchas joyas, tenía muchos anillos con esmeraldas, relojes, con diamantes y dicen que le llamó la atención mucho creo que era un coronel, el que tuvo que explicarle que estaba detenido por crímenes de guerra, que tenía las uñas pintadas. Que, que tenía las uñas pintadas y bueno, y ahí empezaron un poco los rumores, ¿no? Porque eso llamó mucho la atención y ya se empezaron a hablar rumores y ya salieron voces que decían que lo habían visto mucho a Goering con un pintalabios, pintarse los labios. Salieron rumores de que decían que se disfrazaba de mujer. Entonces, esto me llamó mucho la atención cuando lo leí, pero aquí vemos que ya no sé si es por tema de drogas o porque el tío era para esa época muy raro, pero hacía cosas extrañas, ¿eh? Bueno, voy a comentar una anécdota, no tiene nada que ver con Hermann Goering directamente, porque él no es el protagonista de la anécdota, pero sí una de estas grandes figuras de la Luftwaffe, que es Hans Joachim Marcel, la estrella de África. Un rebelde sin causa, el pobre hombre. Pues él se llegó a reunir en varias ocasiones, en varias cenas con Goering. Y en una cena hizo así como una especie de movimiento así con la mano, como haciendo referencia a ciertos amaneramientos que tenía Hermann Goering, porque ya Ujú. había rumores en la época Sí, en la que Marcel estaba vivo de que efectivamente pues Hermann Goering podía ser homosexual. Y sí. él realiza ese gesto y realiza esta broma abierta delante de todo el mundo, en presencia del propio Hermann Goering. Y Hermann Goering se queda completamente blanco, no sé si quizás porque se había echado polvos, vete a saber, Sí, pero esto porque es una anécdota dicen real. que se Sí, maquillaba sí, sí, también. sí, sí, por eso lo he comentado. Entonces, bueno, me he acordado justamente de esta anécdota y, bueno, cómo no acordarnos, ¿no? Del bueno de Marcel, la estrella de África. Sí. Pues, básicamente, pues podemos comentar ya, Gerión, si te parece, qué pasó en los juicios de Nuremberg.
¿Qué Vale, pasó con el...? antes de empezar ya para finalizar con el tema de la detención, también dicen que cuando lo detuvieron, que esto hablaremos ahora durante los juicios, el tema de cómo estuvo encarcelado y tal, tenía una gran cantidad de pastillas. La duda es si esas pastillas realmente eran para lo que él decía que eran para el corazón, o entre esas pastillas había drogas. O sea, eran drogas. O sea, esa es la duda. Y, y, y en esas pertenencias que Goering tenía, se le encontró una cápsula de cianuro. Ujú, Una cápsula bastante grande, que dicen que eran unas cápsulas que se repartieron a los mandamases ujú, del nazismo en el último momento de la guerra para que si veían la necesidad se suicidasen y no se enfrentasen a torturas o no hablasen más de la cuenta, bueno, en fin. Pues según los expertos, en esa cápsula había cianuro para matar a 12 personas. O ujú. sea, una cápsula importante. Y no quiero decir más porque luego tendremos una sorpresa. Para los que no conozcan el final de esto, claro. Ah, claro, claro, claro. Claro. Pues, Gerión, ahora que acabas de comentar esto, sé que no viene a colación, porque ya vamos a entrar directamente, ¿no?, a hablar de los juicios de Nuremberg y por qué se enjuicia a la Luftwaffe como se la enjuició, en este caso a Goering, y por qué no se le acusó, por ejemplo, de bombardear ciudades británicas, ciudades inglesas, por ejemplo, pues contra esas acusaciones no se enfrentó. Curiosamente, ¿no? Ya veremos el porqué. Pero has comentado el tema de las drogas y el tema de las pastillas que él se tomaba. Gente que habló con él, ¿de acuerdo? Entre día y día de juicio, había días que él no acudía a los juicios porque se encontraba mal de salud. Ya ampliaré esta información a medida que vayamos hablando posteriormente de Hermann Göring. Pues algunos de los psicólogos que hablaban con él decían que tenía altibajos, que tenía días que estaba muy lúcido, como con mucha energía, y otros días que estaba totalmente cabizbajo. Claro, cuando yo he leído esto, he hecho mis pequeñas anotaciones, pero quizás esto puede ser un efecto de las drogas que tú has comentado, Gerión, Sí, porque muy posiblemente tenga que ver con el tema de las anfetaminas que él tomaba, en estos altibajos, ¿verdad?, que tenía en el comportamiento. Cierto es que yo particularmente no lo había pensado hasta que tú has traído este dato a colación. claro, es que, o sea, no quiero adelantarme porque posiblemente lo vayas a comentar, pero por si acaso se me olvida y se te pasara a ti también. Es que dicen que él, las pastillas que se tomaba, pastillas, cápsulas, era un puñado todos los días. Un puñado, pero dicen que hasta 20 cápsulas o 20 pastillas se las metía de golpe en la boca y se bebía un trago de agua y se las tomaba. Entonces eh, se, les, se les asignó, digamos, un médico, un controlador y claro, como has comentado anteriormente, estaba muy gordo. Pesaba 120, 130 kilos. eh, lo pusieron como una especie de régimen. Y en ese régimen también incluía el ir quitándole poco a poco las pastillas. ¿Por qué? Porque también sospechaban lo que has comentado, que las pastillas eran drogas. Y lo veían como que no estaba muy centrado, sabiendo todo el mundo que Hermann Goering, como has comentado anteriormente, era muy inteligente. Entonces, dicen que le fueron quitando las pastillas poco a poco, le iban quitando un día una, a los pocos días otra, y claro, como se las metía a puñados en la boca, pues en principio parece que no se daba cuenta, pero ya cuando ya le habían quitado un buen número de pastillas, ya se dio cuenta y se ve que la armó bastante gorda, protestó, pero siguieron, o sea, siguieron quitándole las pastillas y llegó un momento en que parece que estaba como, digamos, por así decirlo, como desintoxicado o que no le afectaban esas drogas porque ya no se las tomaba y dicen que a partir de cierto momento en adelante en el juicio tuvo una lucidez estupenda. O sea, cuando lo entrevistaba el psicólogo y los encargados de hablar con él, dicen que había cambiado radicalmente, aparte adelgazó, todo, como, Ujú.
como has comentado, y, o sea, tuvo un cambio radical. Entonces aquí vemos que posiblemente todas esas pastillas o entre esas pastillas, pues ingería bastante droga. Pues si te parece, Gerión, vamos a ver cuáles fueron los 4 cargos a los cuales Hermann Göring se tendría que enfrentar en los juicios de Nuremberg. Göring estaba acusado de 4 delitos: de crímenes contra la paz, como ya hemos mencionado, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Sin meter mucho más información, y todo el tema lo diré, estaba el de crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y conspiración, que ese siempre es el Conspiración. último que siempre es el último que se me olvida. Que fíjate que Bueno. por puntualizar y por repetir lo que dije en el programa primero, por el tema de la controversia de juzgarlo por estos delitos, que eran delitos que, bueno, en fin, es lo que yo comento en el primer programa. ¿Qué necesidad hay de meter esos delitos, que eran unos delitos que no sé, por los que no se había juzgado a nadie o que estaban un poco en entredicho, cuando lo fácil hubiera sido acusarle de ciertos asesinatos o ciertos homicidios, ya fuera por haberlos hecho él o por haber mandado a alguien a ejecutar esos homicidios, y haberle dicho tantos homicidios por tantos años, 3.000 años de cárcel o pena de muerte. Haberlos matado, haberlos ejecutado a estos nazis y posteriormente haber dicho, mira, para que no vuelva a pasar otra vez, tenemos que hacer una serie de leyes por si hay otro régimen que comete esta clase de crímenes, se le juzgue por crímenes contra la humanidad, crímenes de lesa humanidad. ¿Sabes lo que quiero decir, no? O sea, Sí, sí, que sí. toda esta invención de estos crímenes, al final estos crímenes realmente se difuminan un poco y que realmente que están juzgando. Están juzgando, o sea, homicidios, asesinatos, exterminios, Ujú. pues son delitos que los recogen los códigos penales. O sea, por así decirlo, aunque ahora mismo no existieran esos delitos, el delito de contra los derechos, o sea, contra la humanidad y todos esa clase de delitos, los códigos penales de prácticamente todos los países castigan por todo. O sea, es Ujú, que no ujú. tiene, por así decirlo, no Claro, tiene sentido. Pero bueno, claro. se hace desde ahí se crean una serie de leyes que luego se utilizan, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional con todo el tema de Yugoslavia. Pero bueno, Claro, quería aquí quiero puntualizar. puntualizar Sí, esto. sí, sí. Sí, 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 yo también quiero puntualizar lo que acabas de comentar, Gerian, porque hubo un comentario muy desafortunado de alguien, no voy a decir el nombre, que indicaba que nos lo estábamos inventando, perdón, que esos, vamos a decirlo así, crímenes existían. No, no están tipificados hasta el momento en el que se realizan los juicios en Nuremberg, ¿vale? O sea, para que las personas que escribieron este tipo de comentarios lo tengan en cuenta o busquen un poco de información antes de escribir cosas que no son verdaderas, ¿no? Cosas que son falsas. No existen estos delitos porque no están tipificados. Al igual que tampoco estaba tipificado el molestar a alguien en Internet y enviarle fotopenes, ¿de acuerdo? En el momento en el que algo está tipificado pasa a ser delito, no anteriormente. Al Kaiser alemán, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, se le enjuicia contra crímenes contra la paz o crímenes de guerra. No, porque esos son crímenes que no están tipificados por la ley. Al no estar tipificados por la ley, no es delito, ¿de acuerdo? Y cuando se impone una ley, pues la ley es cuando pasa a tener efecto, aunque en este caso, ya lo hemos comentado, ¿verdad? El Tribunal Internacional se viste de cierta autoridad para poder enjuiciar a estas personas, cuando estas personas, en un principio, legalmente hablando, solamente deberían seguir las leyes de Alemania, no las leyes internacionales, salvo, pues, el Tratado de Ginebra y todo ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y sí, pues si alguien iba en contra de los tratados de Ginebra y tu país formaba parte de los tratados de Ginebra, pues quizás sí podía haber algún proceso penal, ¿de acuerdo? Derivado de esos tratados internacionales. Pero estos delitos que está comentando Gerión, que hemos comentado aquí, no existían sobre el papel. Sí, puede ser moralmente reprobable el acabar Ujú.
y de arrasar toda una ciudad. Pero no se te podía enjuiciar por ello anteriormente, hasta 1946, 45, 46, cuando estamos hablando de ¿qué? De los juicios de Nuremberg, ¿de acuerdo? Son crímenes a ojos nuestros, o indudablemente, Claro. pero no son crímenes legalmente tipificados, ¿de acuerdo? Como el ejemplo este que he puesto de los fotopenes, que es un poco absurdo, pero yo creo que nos sirve muy bien para entender cuándo algo es delito y cuándo no. Una cosa es que algo sea moralmente reprobable y otra cosa es que sea punible. Son dos cosas muy diferentes. Por mucho que este aficionado, que realmente pues parece ser que no tiene ni mucha idea de temas legales, ¿verdad? Entienda, ¿no es así, Gerion? Claro, porque un delito es, vamos, una acción típica antijurídica culpable y punible. Eso es, te lo enseñan Exacto. en primero de derecho. Entonces se tiene que Claro. cumplir esos requisitos para que algo sea delito, ¿no? Entonces lo has expresado perfectamente, ¿no? Ya te digo, si querían juzgarlos, los podían juzgar por cualquier otro delito que estuviera recogido en prácticamente todas las legislaciones europeas o occidentales sin tener que haber hecho eso. ¿Que lo hicieron y ha creado precedente? Lo veo muy bien. O sea, lo veo muy bien Ujú. que ya a partir de ahí se hayan creado esa serie de delitos que digamos que son como unos delitos más, digamos, amplios o que recogen una Ujú. amplitud de circunstancias o de acciones. Pero que quede Exacto. constancia eso, que yo, desde mi punto de vista, lo veo más lógico, ¿no? Es igual que, por ejemplo, Ujú. yo siempre lo he criticado, ¿no? Me voy a salir un poco del tema, pero, por ejemplo, cuando jugaban a un etarra, decían, te condenamos a 1000 años. Pero qué tontería es esa, te condenamos a 1000 años. O sea, Ya. si según la legislación española no puede cumplir más de 30 años, ¿qué tontería es esa de te condenamos a 1000 años? Sinceramente, Ujú. lo veo una tontería. Te condenamos a 1000 años. ¿Y qué? Te condenamos a la máxima pena que se puede cumplir, que son 30. Vale, 30 años. Pero eso de mil Sí, sí. años, yo es que a mí me da rabia esas cosas, ¿no? Porque parece que le Ujú. están metiendo más cuando realmente no le están metiendo más. Ujú. O sea, que es una tontería, ¿no? Pero bueno, Bueno, dicho esto, y dejando claro, ¿verdad?, que estos crímenes por los cuales se enjuicia a todos estos jerarcas nazis en los juicios de Nuremberg no existían legalmente hablando, ¿de acuerdo? Pues queda claro en los juicios de Nuremberg algo muy sencillo desde un primer momento. Los aliados quieren centrar todos sus esfuerzos en condenar a Hermann Göring por crímenes de guerra. ¿Por qué? Porque es uno de los principales responsables de la supuestamente llamada solución final. Digo lo de supuestamente al propio testimonio de Göring. Indudablemente, pues bueno, esto en el juicio quedó ya más que demostrado, ¿de acuerdo? Eh, y también, ¿en qué? Porque él dirige el qué, las acciones de la Luftwaffe durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, a pesar de que los bombardeos alemanes, como ya he comentado, ¿verdad?, bombardean diferentes ciudades aliadas durante la guerra. ¿A qué se debe este cambio de estrategia legal o jurídica? Pues porque la acusación principal quiere cargar la culpa del exterminio de millones de personas en Europa a los máximos dirigentes de Alemania. Hermann Göring era el segundo. Si hablamos del partido nazi, si hablamos del Tercer Reich, él es la persona que iba justamente después de Hitler. Si ujú, demuestran que esta persona estuvo involucrada en esto, ¿qué es lo que significa? Que el holocausto fue real, que fue un proceso macerado y ejecutado ¿por quién? Por el Tercer Reich, concretamente, ¿verdad? Por sus máximos responsables. Entonces, claro, ¿la Luftwaffe no cometió crímenes de guerra? Claro, las fuerzas aliadas hicieron exactamente lo mismo que hizo la Luftwaffe durante la Segunda Guerra ujú. Mundial. Entonces, es mejor, legalmente hablando, repito, centrar todo el tema de las acusaciones en este tema y la responsabilidad de la guerra en sí, no de tal día las fuerzas alemanas bombardearon Claro, tal ciudad y murieron tantas personas. Porque de ser así, los aliados tendrían que haber hecho un juicio en mayúsculas. ¿Por qué? Porque todos los países cometieron crímenes de guerra. Entonces esto sería justicia con mayúsculas. Y entonces tendrías que llevar al banquillo de los acusados a aquellos que fueron responsables de bombardear según qué ciudades alemanas o según qué ciudades japonesas, ojo, ¿eh? claro. Entonces, pero esto no es así, esto no sucede. ¿Por qué? Porque esos bombarderos tácticos los realiza todo el mundo.
Ya lo hemos comentado, ¿no?, ya muchas veces, el bombardeo de Dresde. Inútil, no sirvió para nada. ¿Qué valor militar tenía la ciudad? Ninguno. En cambio, la Waffen-SS y la Kriegsmarine es algo ya ligeramente diferente, como ya iremos viendo, ¿verdad?, en los siguientes juicios, ¿verdad?, los cuales ya iremos hablando, porque los juicios de Nuremberg son a nivel individual, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de los juicios de Nuremberg, está el juicio a Kardenitz, está el juicio a Hermann Göring, está el juicio a, yo qué sé, Wilhelm Keitel y a todos los demás. Es por eso que en cada programa nos estamos centrando ¿a quién? En cada uno de ellos. Porque no es un juicio a toda la cúpula. Es un juicio a toda la cúpula nazi, sí, pero a nivel individual, para ver cuál es el grado de implicación y grado de responsabilidad de cada uno de ellos. No, es que yo solo firmaba las órdenes. No, yo es que solo seguía órdenes. No, yo sí lo sabía y soy el máximo responsable. O sí, me declaro culpable. Porque hubo dos extremos, ¿verdad, Gerión, en los juicios de Nuremberg? Alguien que se declara completamente inocente de los juicios, de los crímenes de guerra, del Holocausto, Hermann Göring, y el polo opuesto, que es Albert Speer. Albert Speer se declara culpable nada más empezar el juicio. Dice, sí, sí, yo soy culpable y me arrepiento de todo. Vemos claramente, ¿verdad?, una clara diferencia y una postura a la hora de enfrentarse a los juicios completamente diferente. Claro, yo quería puntualizar dos cosas. La primera, lo que has comentado, Dresde, Hamburgo, eso por parte de los aliados, pero también vámonos al frente del Pacífico, el bombardeo de Tokio, que fue un bombardeo incendiario. Se calcula que murieron 100.000 personas calcinadas. También hablé de Hiroshima y Nagasaki, aunque parece que lo podíamos dejar aparte porque hay mucha controversia, pero hubo muchas ciudades bombardeadas por los aliados que no eran realmente objetivos militares. Entonces, aquí también es lo que has comentado, se podría juzgar en cierto modo a los aliados. Y luego otra cosa importante que has comentado es que curiosamente Hermann Göring fue de los pocos, por no decir el único, que durante los juicios no apeló a la famosa frase de yo solo cumplía órdenes, sino que él mantuvo la compostura en todo momento y dejó ver que era totalmente consciente de lo que había hecho y que estaba convencido de que eso era lo mejor para Alemania. Sí, sí, sí. De hecho, él en el primer momento, él asume todas las decisiones que toma el Estado, ¿de acuerdo? Él dice, él cuando está presentando su defensa, dice, yo me declaro inocente del Holocausto, desde un primer momento. Dice, yo no sabía nada de esto, pero yo me declaro culpable de cualquier decisión que haya tomado el Estado, como máxima cabeza del Estado alemán. A la muerte de Hitler, él es la figura autoritaria más importante. Aquí ya me puedo estar equivocando, solamente voy a compartir mi mera apreciación personal, pero cuando Hitler fallece, él no es la principal autoridad en Alemania, es Kardenitz, porque Kardenitz es el sucesor de Hitler. Ujú. Entonces, yo creo que eso le debió de doler. Recordemos que fue capturado por las fuerzas de las SS y además Hitler ordenó su ejecución por traidor. Lo que pasa es que, bueno, luego al final pues ya lo hemos comentado, ¿no?, que fue liberado por tropas paracaidistas, casi in extremis en el último momento, pero a pesar de eso, según en los juicios de Nuremberg, él no guardaba ningún rencor a Hitler. ¿Por qué? Porque él se quería vender durante los juicios de Nuremberg, creo que lo hizo bastante bien, quizás por eso fue uno de los motivos, ¿verdad?, que al final le llevó a la horca, que es precisamente eso, y que él es la máxima autoridad del Estado alemán detrás de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Así que él, repito, él se declara culpable, ¿de acuerdo? Sí, Él sí. dice: "Yo soy el máximo responsable de las decisiones que ha tomado el Estado alemán durante la Segunda Guerra Mundial. No el Holocausto, eso es mentira, yo no sé nada de ello. Y por Incluso, eso debéis dejar". incluso él dice que no tiene nada que ver con el Holocausto, que luego comentaremos que se lo rebaten durante el juicio, Ujú, pero correcto. incluso quita culpas a Hitler. Dice que Hitler tampoco sabía nada del Holocausto. Claro, O sea, claro. De hecho, él llega a ujú. comentar eso, que Hitler tampoco, que él no sabía nada del Holocausto y que Hitler tampoco. Sí, sí, sí. Eso dice. Que él solamente tomaba, cito palabras textuales de él, medidas oficiales de gobierno, nada que ver con el exterminio, y que él
pues que se dejaran de tonterías en los juicios y que liberaran a gente como Fun, Fritsch o Kaltenbrunner, que no tenían nada que ver con aquellas decisiones que se tomaron a muy alto nivel, mientras que estos, vamos a decirlo así, miembros del partido nazi o miembros de la maquinaria del Tercer Reich, digamos que estaban en un tercer o cuarto escalón, pero finalmente, ¿verdad?, acaban sentándose en el banquillo de los acusados, también porque otras figuras habían muerto, se habían escapado o directamente pues, se habían suicidado. Entonces, Claro. bueno, tenemos ahí esa visión, ¿verdad?, que desde un primer momento va a defender Hermann Göring con uñas y dientes. Y esa energía, esa vitalidad, que ya ha comentado Gerión de dónde podía provenir, eso hizo que se convirtiera casi en el líder que los acusados necesitaban. No todos, obviamente, siguieron la estela de Hermann Göring, entre ellos, pues bueno, ya lo hemos dicho, ¿verdad? El nazi bueno, ¿no? Que en este caso es Albert Speer. Ujú. Sí, sí, y incluso, bueno, es que, a ver, el ideólogo del Holocausto, todos sabemos que la principal cabeza del Holocausto era Heinrich Himmler, ¿no? Ujú. Claro, muchos exculpaban con Himmler, ¿no? Que fue el que ideó todo eso. Pero en la conferencia de Wannsee, que fue donde se decidió la solución final, si no me equivoco, fue en el 41, ahí estaban todos los jerarcas nazis. Y o sea, uno decía, no, yo pongo los trenes, el otro yo pongo la infraestructura, el otro yo pongo. O sea, que se decidió directamente el exterminio, que fuera como una maquinaria bien engrasada para exterminar a todos los judíos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Y es, al y es que final, además, sí, ujú, habrá unos más responsables que otros, pero bueno, no quería adelantarme, ¿no? Pero a Gary le enseñan un papel en el que él firma, da permiso para que se inicie todo el tema de los ujú, campos de concentración y exterminio. O sea, que claro, claro, todos claro. iban firmando papeles y él aduce, dice, firmé miles de papeles. ¿Por qué me enseñas aquí un papel, no? Porque si yo firmé miles, ya, pero bueno, ¿esta es tu firma? Sí, es mi firma, ¿vale? Pues firmaste que la maquinaria del holocausto empezase. O sea que. Claro. De hecho, bueno, la conferencia de Wannsee no es una conferencia. Es un lugar donde directamente se informa a la gente qué es lo que van a hacer. Sí, sí, O sea, porque, exactamente. porque en la conferencia de Wannsee se dice, pues es que los nazis discutieron sobre cómo hacer hacer las cosas. No, 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 no. Estaba decidido ya. Reinhard Heydrich llegó allí con un plan. Lo puso Mm. sobre la mesa y dijo, hola chicos, esto es lo que vamos a hacer con los judíos. Sí, Perdón, el problema judío, que era como lo llamaban ellos. Y ya está. incluso. Tú haces esto, pues tú te vas a ocupar de esto, de esto y esto. Tú te vas a ocupar de esto, de esto, de esto. ¿Cuántos judíos hay en tal ciudad? Pues vale, pues estos a tal, este a tal sitio, este a tal otro. No, no, no. No había nada que discutir. Ya estaba todo el pescado vendido. Exactamente, incluso hay una película sobre ese hecho histórico, Ujú, ujú. en la que se ve a uno de los nazis como cuando están explicando todo, como que le caen sudores, como diciendo, pero ¿qué Claro, vamos a claro. hacer? Claro, Claro, claro. luego al final todos dirían, o sea, o convencidos de lo que tenían que hacer, lo acatarían, o el que no diría, bueno, tengo que hacerlo porque si no, a mí me van a destituir, me van a acusar de traición, y al final todos lo hicieron, ¿no? Pero aquí en la película esa, que está basada en hechos reales, vemos cómo hay gente que está involucrado en eso y dice, ¿cómo? ¿Que vamos a hacer esto? Que Sí, sí, estaban sí. sudando como diciendo, pero estamos locos, ¿cómo vamos a hacer Sobre esto? todo, sobre todo los civiles, porque allí había tanto personal militar como personal civil. Y Claro. el personal civil, hubo algunos empresarios que se quedaron, pusieron caras de ¿qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué vamos a hacer esto? Y Mm. bueno, regresando a los campos de concentración, es que los primeros campos de concentración que se crean en Alemania son órdenes directas de Hermann Göring. Y no me vas a Eso decir es. que el máximo responsable y creador de los primeros campos de concentración no sabe lo que va a pasar allí. Bueno, aquí me podéis permitir que aquí tenga mis dudas. Luego hay un tema muy interesante, hablando de todo el tema este del Holocausto y del tema del odio, ¿verdad? El antisemitismo. Según Hermann Göring, de acuerdo, hemos comentado antes los 25 puntos del partido nazi y que algunos puntos del partido nazi
protegían, no, defendían este antisemitismo. Pues según Hermann Göring, había dos vertientes dentro del partido nazi. Gente que, pues por el tema de la Gran Alemania, el tema del fin del Tratado de Versalles, se unen al partido nazi, y otros que están en el partido nazi que tratan de propulsar el qué, todo este tema de antisemitismo. Estaríamos hablando de Rosenberg, que es más un escritor, ¿verdad? Alguien que pone las bases del ideario, propiamente dicho, porque él como político pues era bastante nulo. La gente que estaba bajo su cargo básicamente hacía lo que quería. Streicher, Himmler o el propio Goebbels. Sí, es cierto que Goebbels no tenía muy buena relación con Goering, y de hecho, cuando hablamos de antisemitismo, si tenemos que escuchar a Hermann Göring va a señalar constantemente a Goebbels como máximo responsable del antisemitismo en Alemania. Y él comenta que estos 4 caballeros, pues finalmente logran imponer sus ideas por el resto de las otras, vamos a decir, la rama menos extremista del partido nazi, porque también dentro del partido nazi hay dos vertientes. Hay una que parece ser que querían que el partido se imponiera sobre el Estado, que esto es lo que ocurre, recuerdo, el partido fagotiza al Estado de tal forma de que el Estado no puede hacer nada, ¿de acuerdo? Para, vamos a decir así, limitar el poder del partido nazi, mientras que hay otros, como Goering, que dice que el Estado debe gobernar al partido. ¿De acuerdo? Es decir, el partido es un instrumento del Estado para gobernar, no al revés. ¿De acuerdo? Y entonces, estos 4 caballeros son de la otra vertiente, y supuestamente, pues, Goebbels tuvo más influencia sobre Hitler a la hora de tratar estos temas. Pero claro, estamos hablando de Himmler, estamos hablando de Goebbels, y al otro lado está Goering. Indudablemente en estas reuniones algo ha tenido que oír. A ver, aquí obviamente solamente son meras elucubraciones personales. No estamos aquí para emitir juicios personales, pero sería bastante raro, desde mi humilde punto de vista, que él no supiera todo el tema del exterminio y defendiera esa postura, ¿no? De que Hitler no sabía nada. Pero él firma órdenes para que, por ejemplo, se utilice mano esclava. El tema de verdad del cuatrienal, ¿no? Que ha comentado antes Gerión, del que él fue su máximo responsable. Además, él también firma la orden para que se puedan utilizar prisioneros soviéticos también. Y luego, además, incluso hay varias órdenes suyas firmadas que luego aparecen en los juicios de Nuremberg, en las que él solicita más mano de obra esclava. Entonces, bueno, vemos, Gerión, ¿verdad? Que aquí la defensa, que en un principio, ¿verdad?, trataba de utilizar Hermann Göring, parecía tambalearse en cierta forma. Claro, porque con lo que has comentado, esa, digamos, autoculpación de las decisiones de Alemania, ¿no? En lo referente a la guerra, y esa exculpación de su papel en el Holocausto, tenía como finalidad el que, digamos, lo juzgaran por una guerra, pero no por un holocausto, ¿no? Y al final, si al final se olvidan del holocausto y te juzgan centrándose en tu papel en la guerra, de una manera u otra podías salir bien parado, ¿no? Porque, por ejemplo, eso es lo que le pasó a Karl Dönitz, ¿no? Dönitz se le juzgó por su papel en la guerra. O sea, en ningún momento a él se le dijo nada del holocausto. ¿Qué pasó? Como bien dijimos en el programa anterior, se le condenó solo a 10 años de cárcel, solo entre comillas, pero sobrevivió a la cárcel y continuó su vida, ¿no? Si Goering hubiera conseguido esto, su papel era mucho más relevante en el nazismo, claro, pero si él hubiera conseguido esto, a lo mejor no lo hubieran condenado a la horca. Le hubieran dicho, en vez de 10 como a Denis, le hubieran dicho 20 años de cárcel, con suerte, bueno, Denis los cumplió íntegros, ¿no? Pero con suerte se podía haber librado, ¿no? De la horca. Entonces, esa era su estrategia. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, él tiene cartas en la manga, ¿verdad?, que él utiliza para defender su inocencia. Su inocencia en los crímenes, recordemos, del Holocausto. Porque cuando hablamos del momento en el que Alemania invade Austria, ¿de acuerdo?, Claro. él es el máximo responsable. Y de hecho, toda la planificación de aquello que ocurrió es suya, y él lo reconoce en el juicio. Él dice, no, aquí
Yo no puedo negar esto, yo soy el máximo responsable. Entonces, habla de rumores de muertes de miles de personas aquí y allá. Él siempre va a señalar principalmente a Goebbels y la mano ejecutora, a Himmler y a las SS, como máximos responsables. Él dice que nunca nadie de las SS, vamos a decir, un segundón o un tercero que trabajaba para Himmler, fue a decirle, oye, están haciendo esto con los judíos. Por lo menos eso es lo que él indica. Y es cierto que trató de suavizar las leyes contra los judíos, las leyes antisemitas. Esto antes Gerión nos ha dado unas breves pinceladas sobre el tema de la cruz de hierro. Él propuso, aunque no llegó a ser ley, que aquellas familias judías que llevaran viviendo más de 100 años en Alemania fueran considerados alemanes y que las leyes raciales no se les tuvieran en cuenta. O que los ganadores de la Cruz de Hierro de primera clase durante la Primera Guerra Mundial tampoco, digamos así, fueran encarcelados por todo el tema de las leyes raciales, como ha comentado Gerion. Por poner más ejemplos que él utiliza, que son ciertos, por cierto, en Alemania, como ya sabéis, hay muchas óperas. Muchas óperas, porque bueno, Alemania en aquella época era uno de los centros culturales de Europa. De Europa, por no decir del mundo. Y la ciudadanía alemana le encantaba la ópera. En el momento en el que los nazis suben al poder, las óperas judías quedan prohibidas por ley, a excepción de los teatros que están bajo jurisdicción de Hermann Göring. En los teatros que están bajo la jurisdicción de Hermann Göring se siguen representando obras de dramaturgos y de autores judíos. ¿Por qué? Porque a Hermann Göring le gusta la ópera y el tema de que a un judío pues, no se le pueda estrenar la ópera o escuchar una ópera muy buena de hace 50 o 100 años, le daba igual. Y luego cuando uno de los máximos responsables que él tenía trabajando en una de sus óperas, que era judío, empezó a tener problemas con la Gestapo, pues le pagó un pasaporte al extranjero y se fue a Suecia. Y esta persona sobrevive y luego va al juicio a declarar, por poner un ejemplo. Gracias a él, Suecia no es invadida por los nazis, por ejemplo, porque él estuvo en Suecia muchos años. Recordemos, ¿no? En el periodo de entreguerras después, cuando ocurre el Push de Múnich, él se tiene que retirar a Suecia. Allí hace contactos y él llega incluso a contactar con el rey sueco, el cual escribe una carta a Hitler indicando que ellos van a defender su territorio nacional y que si sean aliados o sean alemanes vienen a conquistar su territorio, ellos van a defenderse. Entonces, esa carta parece ser que le dio la seguridad que Hitler necesitaba para no invadir Suecia. Que los alemanes no llegaran a invadir Suecia es, en teoría, basándonos en el testimonio de Hermann Göring, algo que él ha hecho, ¿vale? Por la paz. Checoslovaquia, pues bueno, él recomendó a Hitler no invadir Checoslovaquia porque creía que en el momento en el que se fuera a invadir Checoslovaquia, ¿qué es lo que iba a pasar? Que Francia e Inglaterra se iban a echar encima de Alemania. No sucede. Y de hecho, cuando Hitler da la orden, él está de vacaciones y recibe un telegrama diciendo, oye, ¿qué está pasando esto? Y entonces, él dice en los juicios que no es que no estuviera de acuerdo, sino que Hitler no siguió su recomendación. Es decir, en el momento en el que Alemania invade Checoslovaquia, él tiene que asumir ¿el qué? El mando de la Luftwaffe. Y él ordena atacar en caso de que sea necesario, de que las unidades se preparen, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre en Austria. Lo mismo ocurrirá ¿dónde? En Polonia. Él de nuevo vuelve a decir, no es buena idea atacar Polonia porque Francia y Reino Unido nos van a atacar, etcétera, etcétera. Pero en el momento en el que se da la luz verde al ataque, lo mismo, toma el mando y ordena a las unidades a atacar, él no dimite, lo cual significa que está de acuerdo y apoya precisamente los planes de Alemania. Lo mismo ocurre con Rusia, por cierto. Claro, él, digamos, por lo que estás explicando, él da una recomendación, pero no se niega en ningún momento. Que él podía haberse negado y haber dicho, no contar conmigo ni con el ejército que está en mis órdenes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con la Luftwaffe, ¿no? Pero no lo hace. Claro, es que en ese aspecto podemos atisbar ciertas acciones en Goering que
que las podemos tachar en cierto modo, de bondadosas, ¿no? Ujú. Pero claro, al final, una persona no se le juzga solo por las cosas buenas que hace o por las cosas malas que hace, se le juzga en su conjunto, ¿no? Y claro, aquí, a Hermann Göring, o sea, es que está claro que él era, bueno, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, era el peso pesado del nazismo. O sea, es que con eso no hay más que decir. No era un cuarto, un quinto que bueno, que pasaba por allí, no. Es que él había estado en todas las tomas de decisiones, desde el Putsch de Múnich en Baviera hasta, pues eso, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Digamos que a lo mejor ya desde que se enemista con Hitler, su papel a lo mejor puede decaer, pero vamos, es que él ha estado en el meollo y representando un papel muy relevante. Claro, claro. Y luego, pues en la batalla de Inglaterra, su papel es el más importante, porque al final la batalla de Inglaterra no deja de ser una batalla aérea. Y él, de nuevo, está a la cabeza de esas fuerzas armadas. Entonces, siempre está tratando de defender, no sé muy bien por qué, la figura de Hitler a lo largo de todo el juicio, Ujú. tratando de defender precisamente eso que Gerión ha mencionado de forma muy acertada, como siempre, que es eso, que Hitler no sabía nada de todo el tema del Holocausto y que esta rama extremista, cuando me refiero a extremista en cuanto al antisemitismo, pues bueno, ya lo hemos comentado antes, ¿verdad? Himmler, Goebbels, etcétera, pues son los que toman la iniciativa en base a todo el poder que tienen y que han acumulado y que en teoría todo el antisemitismo que que Goebbels utiliza lo hace únicamente para aumentar su influencia y poder personal. Bueno, aquí tengo, aquí tengo mis dudas. O sea, ¿qué más poder puedes alcanzar cuando prácticamente comes y cenas todos los días con Adolf Hitler? Claro, si es que, bueno, si es que también lo podemos considerar. Bueno, lo curioso de esto, lo curioso de Goebbels, es que era el ministro de la propaganda. O sea, lo Claro. curioso es un ministerio, un ministerio de propaganda. ¿Por qué? Claro. Porque tenía que en todo momento atacar con los recursos del Estado al enemigo. En este caso, el enemigo eran los judíos y bueno, y otras naciones, como por ejemplo la Unión Soviética, pero aparte tenía que, digamos, enaltecer al régimen nazi. O sea, era los Ujú. recursos del Estado mediante un ministerio que era uno de los más importantes para convencer al pueblo alemán. O sea, Exacto, es que era alucinante, ¿no? O sea, ministro de la propaganda, un ministerio de propaganda. Hoy exacto. la propaganda se utiliza de otra manera por parte de los estados, no hay concretamente un ministerio de la propaganda, pero sí que es cierto que hay partidas presupuestarias que se utilizan para dar propaganda al gobierno, ¿no? En este caso. Ujú. Pero bueno, no me quiero desviar del tema. Bueno, pues, quiero que los oyentes, ¿de acuerdo? Tengan o hagan el juicio de valor en base a todo lo que hemos en base a todo lo que hemos estado comentando. Luego también, él trata de defender en todo momento que él no es antisemita, ¿de acuerdo? Pero muchos de sus discursos son antisemitas, lo cual vemos aquí ya una contradicción de facto bastante importante. Bien es cierto que él trata de suavizar todo esto de las leyes raciales tal y como hemos visto. Y estos documentos él los presenta y son tenidos en cuenta como prueba. De hecho, hay una frase muy famosa de Hermann Göring que dice algo así como: "Yo decido quién es un judío y quién no". Básicamente que él tenía potestad para sacar de la cárcel o de los campos de exterminio, de donde fuera, a cualquier judío. Y en el momento en el que él tocaba a un judío y decía: "Tú ya no eres judío y a ti las leyes raciales no te van a molestar", así pasaba. Eso es. Varios miembros varios miembros de diferentes familias que se llevaban bien con los Goering acuden a él para pedirle ayuda y él les ayuda a todos, ¿de acuerdo? Entonces, para que veáis también un poco el extraño mundo y la extraña moralidad en la que estas personas, se movían, ¿de acuerdo? Obviamente hay que tratar de discernir unas cosas de otras y
y es bastante difícil desde mi humilde punto de vista, ¿de acuerdo? Porque vemos que efectivamente protege a las artes, protege a empresarios judíos, pero por otro lado, ¿verdad? Da esos discursos, protege y defiende la figura de Hitler diciendo que no tiene nada que ver con todo el tema de los holocaustos. Del holocausto, ¿no? Hay algo, por ejemplo, que se dice muy a menudo, que lo dicen muchos los negacionistas, que Hitler no sabía nada del holocausto. Bueno, pues el nombre de Hitler sale en la conferencia de Wannsee. Y esto no es posible, porque tal. Simplemente tenéis que acudir a internet, buscas conferencia de Wannsee, PDF, descargar, y ahí lo tenéis. Y cualquiera que se haya leído la conferencia de Wannsee, como un servidor, verá el nombre de Hitler en varias ocasiones. Hitler estaba al tanto, claro que estaba al tanto. Y Goering también. Si eres una figura tan importante y tan destacada, cuando te dan una orden muy importante, te la vas a leer. Otra cosa es que seas Wilhelm Keitel, ¿de acuerdo? Y Wilhelm Keitel le decía a Hitler, tú firma aquí. ¿De acuerdo? Eso es un caso muy diferente. Pero cuando hablamos de Hermann Goering, que es la segunda persona en importancia dentro de Alemania, aquí me vais a permitir que a nivel personal tenga mis dudas. Sí, ahora que has nombrado a Keitel, creo que en los juicios o en las entrevistas que le hace el psicólogo o psiquiatra a Goering, creo que sale a relucir Keitel y dice, ese era un arrastrado, un pelota de Hitler que hacía todo lo que le pedía sin pensar en qué estaba haciendo, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. Y bueno, hay Goering habla de prácticamente de todo el mundo. Entonces, sí. voy a comentar de pasada una anécdota muy divertida que creo que a los oyentes les va a encantar, que él habló también de Rudolf Hess. Y él Mm, dijo desde un principio, dice, no, ese tío estaba chalado desde un sí. principio. Una vez tenía, parece ser, algún tipo de dolores y Hess se enteró y Hess le envió un montón de tarros a su casa, tarros de cristal. Y entonces Hermann Goering llamó a Rudolf Hess y le dijo, oye, he visto que me has enviado un montón de tarros de cristal. Y le dijo, sí, claro, mira, tienes que meter tu brazo en un tarro, tus extremidades en el otro brazo, tu miembro viril en este tarro. Lo sujetas y se te pasa el dolor. Goering dijo que colgó el teléfono y que estuvo riéndose de esto durante varios días. Y luego también era muy conocido en las altas esferas nazis el péndulo de Rudolf Hess. Parece ser que Rudolf Hess no leía todas las cartas que recibía, utilizaba un péndulo y si el péndulo oscilaba, Uf, ¿de acuerdo? Cuando la ponía encima de la carta no la leía porque decía que eran malas vibraciones. Y esto, esto no lo digo yo, repito, lo dijo Goering en alguna entrevista que mantuvo con alguno de estos psiquiatras, que no deja de ser curioso y bueno, quería traerla a colación antes de, Gerión, si te parece, escuchar finalmente cuáles fueron las palabras de Goering en su discurso final, si te parece, sí, la leo así un poco por encima. vale. El fiscal en su discurso final ha indicado que los testimonios de los acusados no tienen ningún valor. Las declaraciones hechas bajo juramento de los acusados fueron aceptadas como verdaderas cuando solamente podían servir para apoyar su acusación. Pero a la inversa, las declaraciones eran consideradas perjurio cuando iban en contra de los intereses del fiscal. Es decir, el fiscal lo que hacía era tomar solamente las partes que le interesaban, pues bueno, como cualquier otro fiscal. Esto es muy elemental, pero no es una base muy convincente como demostración de una prueba. La acusación usa el hecho de que soy el segundo hombre del Estado alemán como prueba para demostrar que sé todo lo que ocurrió, pero no han presentado ninguna prueba documental o ninguna otra prueba convincente en casos donde he negado bajo juramento el conocimiento de determinados hechos y mucho menos al haberlos deseado. Recordemos, hay hay documentos con la firma, tal y como ha mencionado Gerion anteriormente. Además, solamente es una alegación y una conjetura lo que la acusación defiende. ¿Quién no podría conocer este hecho? Salvo Goering, el sucesor de Hitler. Repetidamente hemos oído aquí cómo los más terribles crímenes se ocultaron con el mayor de los secretos. Aquí se refiere a los campos de exterminio en los que los oficiales de alta graduación que se ocupaban de los campos de exterminio decían en todo momento que su trabajo entre comillas, entendedme, se hacía con la máxima discreción y en secreto, en total secreto para la población alemana. Cuando esto lo dicen estos comandantes de campos de exterminio, Goering dice, claro, yo también formo parte de la población alemana, por lo tanto no lo sabía. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir Goering Sí. en estas palabras.
Yo deseo expresar a este Estado que condeno estos terribles asesinatos en masa lo máximo posible y que no puedo entenderlo por qué ocurrió lo más mínimo. Esto es cierto. Goering, a lo largo de todos los juicios en los que él está, va a decir que es un hecho atroz, deleznable, horrible, y está totalmente consternado por lo que ha visto. Bien es cierto que la reacción que él tiene cuando está viendo esto delante es muy extraña, porque, Geren, si recuerdas, el momento en el que él está viendo ciertas imágenes, se empieza a Mm. reír. Sí, Se porque empieza a reír e incluso... les pusieron grabaciones de campos de exterminio. En el Exacto, juicio y él... o sea, se pusieron pruebas documentales del exterminio. Exacto, y él se ríe. Según él, posteriormente, hablando ya con los psicólogos, dice que cuando él tenía un momento de ansiedad o tenía que, decirlo así, enfrentarse a un grave problema, su reacción natural era reírse. Decía que él había visto muchas atrocidades en los campos de batalla durante la Primera Guerra Mundial y que también los había visto durante la Segunda Guerra Mundial cuando visitaba el frente. Y que por eso, quizás el público general le señalaban, ¿no?, como el logro que se reía, ¿de acuerdo? Porque ese era el mote que se ganó durante los juicios de Nuremberg. Y Mm, entonces él decía que, claro, esto no lo pudo él explicar al estrado, a la gente que estaba allí en el juicio, porque obviamente había muchas cosas que debatir y luego él, cuando leyó esto en la prensa, pues digamos que le sentó bastante mal. Y de hecho, pues se lo comentó ¿a quién? A aquellas personas que se sentaban con él y le escuchaban lo que él quisiera decir, claro, en base a determinadas preguntas, que eran los psicólogos. Entonces, él, para defenderse de esta acusación, él dijo esto a los psicólogos. Lo menciono porque me resulta interesante, ¿no?, el saber, bueno, cómo sale de esta. Es decir, te estás riendo de algo horrible, de un hecho atroz. ujú. Y él justifica su forma de comportarse en los juicios, lo que vio, de esta forma. Obviamente, dejo a discreción de nuestros queridos oyentes si pueden entender o creerse la versión que Goering dio sobre su comportamiento. Sí, digamos que Eh, él decía que era una reacción nerviosa. Eso exacto, sí. hay personas que les ocurre, o sea, hay reacciones nerviosas que cuando está pasando algo, haces movimientos involuntarios, pues, de la boca, de los ojos, del cuerpo. Y en este caso, él lo que aludía era que se reía, pero no se estaba riendo como diciendo: "Mira, mira lo que hemos hecho", sino Ujú, que se quedó impresionado y asqueado, y eso le hacía como que esa reacción le hacía reírse, pero que no se estaba riendo de eso. Esa era su excusa, ¿no? ujú, Lo que él ujú. planteaba. Exacto. Luego él comenta que él no decretó ningún tipo de atrocidad ni las toleraba y que él trataba de prevenirlas. Él dice que la orden que supuestamente él entregó a Heydrich para iniciar el tema del exterminio y el asesinato de judíos es falsa. Esto sí es cierto, que él nunca ordenó que ningún piloto enemigo fuera asesinado o entregado al servicio secreto o a la Gestapo, y que esto no ocurrió en ninguna unidad de la Luftwaffe. Esto es cierto. Esto es cierto. Yo he entrevistado a pilotos norteamericanos que fueron derribados durante la Segunda Guerra Mundial y pilotos que iban a ser capturados por las Waffen-SS o que iban a ser linchados por el pueblo, eran salvados in extremis por oficiales de la Luftwaffe o por soldados de la Luftwaffe o por sargentos. Esto es cierto. Esto es un hecho verídico, esto es un hecho histórico. Lo que Goering defiende aquí en este discurso final, repito, es cierto. Es cierto porque tengo gente que me lo ha confirmado. La acusación ha entregado una y otra vez documentos que contienen pruebas escritas hace 25 años y luego él dice que esa información se puede tergiversar porque la forma en la que la información se puede coger, se puede entender de una forma o de otra. Y él dice que la fiscalía lo que hacía era solamente utilizar fragmentos de toda esa información, porque claro, había toneladas y toneladas de documentos. Y él dice que en 25 años que le dan, usted dijo hace 15 años esto, usted dijo hace 20 años esto. Dice que para él le resulta prácticamente imposible acordarse de lo que dijo hace 25 años y que algunos discursos o algunas frases que él dijo podían estar condicionadas por la gente que tenía alrededor, o por las leyes, o por el momento. Es decir, esos 25 puntos.
del nazismo que hemos mencionado antes, el antisemitismo, que si formas parte del partido nazi, los tienes que asumir, te guste o no. O al menos eso es lo que él trata de defenderse, ¿verdad? Y bueno, dice también que si los estados vencedores están sentando en el estado de los acusados a los alemanes, esa ley internacional también debería enjuiciar a Francia, Holanda, Bélgica, Noruega, Yugoslavia, Grecia y a Inglaterra. Si la Convención de Ginebra no es válida en este juicio, tampoco lo tiene que ser para el resto de los países que él hace mención. Y dice que esa ley internacional se tiene que aplicar a todo el mundo. Aquí, desde mi punto de vista, yo creo que tiene razón. Tienes razón. Es lo que hemos comentado al principio, lo del tema de por qué juzgar a unos y a otros no. Está Claro. claro que, lo dije en el primer programa, había que poner punto y final a la Segunda Guerra Mundial y había que ponerlo de una manera ejemplar, ¿no? Y era Ujú, juzgar a todos los responsables de esa guerra, que es la peor guerra que ha vivido la humanidad, ujú, y dentro de esa guerra, la maquinaria del holocausto. Había que cerrarlo y ujú. dejar y poner punto y final. Pero Exacto. dentro de lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué no juzgar los otros crímenes? Sobre Claro. todo los crímenes de los soviéticos. O sea, de los aliados, sí, pero dentro de los aliados, de los soviéticos. Porque no Claro. olvidemos que los soviéticos cometieron muchísimos crímenes de guerra. Sí, 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 sí. Y claro, ¿cómo los ibas a juzgar? Que estaba por ahí, ¿no? La operación impensable, ¿no? De luchar contra la Unión Soviética, pero claro, ¿cómo vamos a llevar eso a cabo? Si Claro. hubieran llevado a No era cabo el y mo hubieran vencido a la Unión Soviética, después de los juicios de Nuremberg hubieran sido los juicios de San Petersburgo y hubieran juzgado posiblemente a toda la cúpula de los soviéticos por Ujú. todos los crímenes. Pero no, Claro. ¿por qué? Pues porque no convenía, ¿no? Sí. Yo Eso es quiero lo reprochable a todo esto, ¿no? sí, 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 correcto. Yo quiero acabar, aunque sí es cierto, ¿no?, que se sigue alargando, ¿no?, luego ya en diferentes temas. Quiero terminar la defensa de Goering en este caso con esta frase, y dice: "El fiscal ha ido más lejos y ha indicado que se pueden acusar y castigar a un Estado, sino además a sus líderes, que deben de ser responsables por ello". Y él dice: "Uno tiende a olvidar que Alemania era un Estado soberano y que, de acuerdo con la legislación de Alemania, no está sujeta a la jurisdicción de potencias extranjeras". Porque son crímenes, repito, que no están tipificados en la ley alemana, ¿de Claro, acuerdo? Para eso nuestro amigo, es. sobre todo, que decía que que estos Exactamente. términos existían. Luego, el papel también que tuvo Goering durante los juicios es lo has comentado antes, ¿no? Digamos, de liderar a todos los acusados, ¿no? Ujú, ujú. Y sí que lanzó críticas, por ejemplo, en cuanto se hablaba de Hess, decía, este es un loco. También El señor del péndulo. dijo que Ribbentrop era un cobarde, que no Ujú, pintaba nada. O sea, que el tío, y al final sí que parece que cogió ese papel, ¿no? Por parte ujú. de los jugadores, por parte de los estadounidenses, se intentó, digamos, que no cumpliera esa función de líder, ¿no? Digamos, separarlo Claro, del resto. Pero de una manera u otra, hubo muchos que sí que se dejaron influenciar por, esos aires de grandeza de Hermann Goering, ¿no? Y bueno, exacto. Y bueno, si queréis, pues vamos a dar unas breves pinceladas, sobre el veredicto. El vale, veredicto a Goering. Se le acusaba de 4 delitos. Las evidencias muestran que era una figura muy importante dentro del régimen. Era jefe de la Luftwaffe, plenipotenciario del plan de 4 años, que hemos comentado ya, que tenía una tremenda influencia sobre Hitler, al menos hasta el 43, hasta que le arrestan en el 45. Y él ha dicho durante los juicios que Hitler le mantuvo informado de todos los problemas importantes. Problemas, ojo, tanto militares como políticos. En crímenes contra la paz, en el momento en el que se une en el partido en el 22, ya sabemos, se ocupa de la SA, es consejero de Hitler, es de los primeros líderes del partido nazi, es un importante instrumento para que los nazis lleguen al poder en el 33, desarrolla la Gestapo, como ya sabemos, crea los primeros campos de concentración que cede a Himmler en el 34, es responsable de la retirada de von Blomberg y von Frisch del ejército alemán, que esto ayuda para que los nazis se hagan cargo y agarren al ejército alemán, ya lo hemos comentado
en el especial que hicimos sobre los maricales del Tercer Reich. Si no lo habéis escuchado, os lo recomiendo que lo hagáis. Es un tema muy, muy interesante. Se convierte en el responsable del plan de 4 años. Básicamente, la acusación, los jueces le llaman el dictador económico del Reich. Después, el Pacto de Múnich se ocupa de expandir la Luftwaffe, acelera el rearme del ejército, la anexión de Austria es cosa suya. Él llegó a decir, yo asumo al 100% de la responsabilidad de la anexión de Austria. E incluso rechacé las objeciones del Führer. Y yo fui el máximo responsable y yo hice todo el desarrollo. En las crisis de los Sudetes es la cabeza de la Luftwaffe, planea la ofensiva. En la noche antes de la invasión de Checoslovaquia, 3/4 partes de lo mismo. En la invasión de Polonia, 3/4 partes de lo mismo. Estaba presente en varias reuniones en Nobel Salzberg cuando se estaba discutiendo qué hacer con Polonia. ¿Qué sé yo? Responsable también de posibles ataques, del ataque a Noruega, a la Unión Soviética. Hitler se ponía furioso por escuchar sus ideas, y él, con temas para preparar la ofensiva de Luftwaffe, dijo algo así: mi postura fue perfectamente positiva a la hora de invadir Rusia y de determinados planes contra Yugoslavia y Grecia, el llamado Plan Marita, el cual, por cierto, él apoyó con la Luftwaffe. También él ha dicho varias veces en el juicio que la Unión Soviética era la mayor amenaza para Alemania, pero que no era necesario un ataque inmediato, lo cual significa que sí era necesario ¿el qué? Un ataque a la Unión Soviética. Y luego dice sobre Reino Unido que mi punto de vista fue decidido únicamente por razones políticas y militares, es decir, apoyó al final el ataque a Inglaterra. Y bueno, básicamente el tribunal acaba diciendo, fue el planificador y el primero en poner en movimiento al ejército y a la diplomacia para preparar a la guerra que Alemania persiguió. ¿Qué opinas, Gerian? Pues que sí, que es así. Sí, Si es que no se puede decir más. Es lo que sí, hemos comentado antes, sí. No se puede juzgar a una persona solo por las cosas buenas ni por las cosas malas, sino en su claro. conjunto. Y en su conjunto, Hermann Göring, pues lo podemos tachar desde mi punto de vista de un ser despreciable, ¿no? El punto de inflexión, lo digo, el punto de inflexión estuvo tras la Primera Guerra Mundial. Sí, sí, sí. Posiblemente Goering era una persona muy inteligente. Si no se hubiera escrito a la ideología nazi y hubiera caminado por otra senda, posiblemente hoy día hablaríamos de él como un héroe de la Primera Guerra Mundial y como un gran militar en la Segunda Guerra Mundial. Posiblemente, estoy totalmente seguro. Pero claro, eh, decidió unirse a los nazis y formar Sí, parte sí, sí. del nazismo, ser una cabeza muy visible del nazismo y, y bueno, al final la historia, y no solo la historia, sino el jurado, ¿no? O sea, los jueces en Nuremberg, pues lo juzgaron y lo Ujú, sentenciaron. ujú. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, sobre crímenes de guerra y crímenes contra la paz, contra la humanidad en este caso, porque crímenes contra la paz es la primera parte, ¿no?, que ya hemos leído. Hay muchos documentos que indican que Goering utilizó mano esclava. Eh, Hay varias afirmaciones, yo creo que esta es tajante. Él dice en el juicio, los trabajos fueron forzados para el porvenir del Reich. Esto es algo que no he negado. O sea, él mismo es consciente del uso de mano de obra, es responsable del plan de 4 años, comandante jefe de la Luftwaffe, y él solicita a Himmler esto. Solicité prisioneros para los campos de concentración para el armamento de la Luftwaffe. Esto es correcto y tiene que ser considerado como tal, por supuesto. Firmó directiva para que los trabajadores polacos se utilizaran en Alemania y recibieran un tratamiento especial. Firmó directivas para usar prisioneros de guerra soviéticos, franceses, en la industria del armamento, de acuerdo para utilizar prisioneros de guerra rusos, como ya sabéis. Hizo planes de saqueo en territorio de la Unión Soviética antes del inicio de la Operación Barbarroja. Antes de la invasión de la Unión Soviética, Hitler le dio a Goering la responsabilidad de la administración económica general del territorio. Y él dice, las órdenes del mariscal del Reich cubren todas estas áreas estratégicas, incluyendo la nutrición y la agricultura.
Su llamada carpeta verde, impresa para la Wehrmacht, creó un ejecutivo económico en el este. Saqueo, abandono de la industria. Él dice que sus propósitos fueron erróneos mal interpretados por el tribunal, y dice que era una cuestión rutinaria y que era obligatorio utilizar a Rusia para nuestros propósitos, para cuando fuera conquistada. Dice que hay varias órdenes, ¿no?, en las que él firma, que dice que se tomarán todas las medidas necesarias, como disparar o reubicar a la población, etcétera. Persiguió a los judíos a partir de las revueltas del 38. A través de sus propias declaraciones y testimonio, se demuestra el interés, que es puramente económico, y ¿para hacerse con qué? Con las propiedades de los judíos, expulsarlos a la fuerza de la vida económica de Alemania y de todos los países controlados por los alemanes. Todos los países que fueron controlados por el ejército alemán tienen esas leyes antijudías que fueron firmadas por Goering. Ojo, estas leyes son firmadas por él. Aunque el exterminio queda en manos de Himmler. Goering se distancia bastante supuestamente, de estar desinformado o no activo en esta materia, o al menos es así como lo ven los jueces. Los jueces consideran que después de todas las evidencias, aquí obviamente hemos dado unas pinceladas porque el juicio duró muchos días y hay mucha información, los jueces consideraron que había suficiente evidencia para demostrar que Goering era consciente de lo que estaba sucediendo. Y debido a todo esto, su culpabilidad es única en esta inmensidad. Los documentos no excusan a este hombre. La conclusión es la siguiente: el tribunal encuentra al acusado Goering culpable de los 4 cargos presentados por la acusación. Exactamente. Fijaros, otra puntualización que quiero recalcar por el tema de esa desviación, ¿no?, de ese punto de inflexión en la vida de Goering es digamos, su talante, ¿no?, a la hora de enfrentarse al destino, ¿no? Me refiero, en un momento dado de los juicios, sobre todo las entrevistas que tiene con el psicólogo, psiquiatra, le preguntan que si no tiene miedo a enfrentarse a la muerte en los juicios. Y él manifiesta algo así como: he mandado, o sea, he mandado a la muerte a mis soldados en esta guerra. Dice: ¿cómo voy a temer yo enfrentarme a las acusaciones de los enemigos? ¿Cómo voy a...? O sea, como diciendo, no tengo miedo. O sea, no tengo miedo, me estoy enfrentando a lo que me tengo que enfrentar porque yo, que he mandado a mis soldados a morir en la guerra, ¿cómo voy a tener miedo, no? O sea, me refiero que tiene como ramalazos de que el tío tenía talante, ¿no? Está claro que no, que sus hechos lo echaron por tierra, ¿no? Le quitaron todo ese buen hacer que pudiera tener en su vida, pues quedó, digamos, oculto por todas las atrocidades que ordenó cometer. Sí, Gerión, y luego una cosa es decir que te vas a enfrentar al toro, ¿verdad? Y otra cosa muy distinta, ponerse a torearlo, ¿verdad? Ah, ¿Qué le amigo, ocurre? ¿Qué le ocurre exactamente, porque lo porque condenan a la se le horca, condena a muerte, se le exacto, se le condena a condena a la muerte horca. en la horca, ¿no? Es algo, Y Gerione, digamos... cómo acaba esta historia? Porque creo que casa muy bien y creo que es el punto final perfecto para esta historia. Exactamente, se le condena a muerte en la horca y creo que él pidió que lo mataran, digamos, un pelotón, bueno, que le disparasen, un pelotón militar o algo así. Se lo denegaron y ¿os acordáis que en sus pertenencias le habían encontrado una cápsula que podía matar con todo ese cianuro a 12 personas? Pues casualmente se hizo con otra cápsula. Hay teorías de que el soldado que le custodiaba, porque tenemos que mencionar brevemente que primero se le fue custodiando, creo que había un soldado para 4 o 5 presos, y a raíz de que uno de los nazis se suicida, les ponen a cada uno de los presos, les ponen un soldado para vigilarlo, ¿no? Al parecer, Goering, con el soldado este
que creo que era un coronel o un teniente, crea como una especie de vínculo, ¿no? Pues hay una teoría que dicen que ese teniente fue el que le suministró la cápsula de cianuro a Goering, con la que finalmente se suicidó. Se lo encontraron Sí. muerto en la celda. Y hay otra teoría que dicen que El teniente durante... reconoció ese hecho, además, en su lecho de muerte, sí. El teniente lo reconoció. Porque hay otra teoría, se hablaba de otra teoría que Goering durante todo el juicio tuvo en su poder esa cápsula y la tenía escondida en alguno de los artilugios que le dejaban mantener. No sé si era una pluma o una especie de bastón, no sé. Algún artilugio la tenía ahí escondida. Eso es de lo que se habla. Pero finalmente con esa ampolla de cianuro, pues se suicidó la noche previa a que fuera ahorcado. Eludiendo así la justicia y no llegando a torear y enfrentándose a esa muerte, diciendo, ¿no? Eso, ¿no?, que ha comentado Gerión, de si yo he enviado a miles de pilotos a morir, ¿por qué voy a tener miedo yo a enfrentarme a esta muerte? Pues no tuvo valor suficiente y al final Eso acabó es. quitándose la vida por sí mismo, porque la forma en la que iba a morir iba a ser ahorcado. Y esto para él tenía una gran importancia, ya quiero acabar con esto, Gerión, si te parece, Sí, porque en Alemania a los traidores se les ahorcaba. exactamente. Y entonces él consideraba que morir ahorcado era lo peor que él de la peor forma de la que él podía acabar, porque él no se consideraba a sí mismo un traidor de Alemania. Por eso, aquí doy mi mera valoración personal, pero yo creo que por eso fue por lo que finalmente decidió quitarse de en medio utilizando esa cápsula de cianuro, porque le denegaron el ser fusilado. Exactamente. Y bueno, se suicida, pero hay que darle el cadáver, ¿no? ¿Qué ocurre al final con el cadáver? Muy buena pregunta, Gerión. Estoy seguro que tú lo sabes. Pues al final, por eso que comentamos en el primer programa de que se temía de que si los enterraban en algún sitio despertara, digamos, esa nostalgia, ¿no?, de muchas personas por el nazismo y se convirtieran en lugares de culto, pues el cadáver de Hermann Göring se incineró y se esparcieron sus cenizas en un río. Y de esta manera, pues, no hay un sitio, digamos, donde esos posibles seguidores del nazismo lo pudieran venerar y pudieran convertir un lugar concreto en un lugar de culto para el nazismo. Y bueno, y así acaba la historia de Goering en estos juicios de Nuremberg. Muy bien, muy bien. Da para mucho más, por supuesto, pero bueno, aquí, como ya sabéis, simplemente os damos unas pinceladas a rasgos generales para que entendáis un poco cómo fue el juicio de Nuremberg para cada uno de los acusados, porque estoy seguro que hablaremos de todos y cada uno de ellos. No de los más de, no sé, 2000, 3000 que hubo, que fueron muchos, pero estoy seguro que al menos de los más importantes. Exactamente. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer, José Antonio. O sea, que hagamos estos programas y bueno, nos queda mucho por contar, ¿no es así? Sí, bueno, muchísimo, muchísimo. Lo bueno es que ya hemos quitado 2 de la lista, nos quedan unos cuantos más. Sí, posiblemente en próximos programas, en un solo programa, digamos, hablemos de varios personajes porque no tienen a lo mejor ese pedigrí, ¿no?, por así decirlo, de Hermann Göring, con toda esa historia y el papel tan relevante que tuvo durante el nazismo. Pero bueno, aún quedan muchos programas, quedan muchas curiosidades acerca de los juicios de Nuremberg y bueno, pues nos veremos en un próximo programa. Vale, Genial, ¿qué te parece si del siguiente hablamos de Ribbentrop? Que hablé con su hijo. Sí, Hablé pues con su hijo y perfecto. tengo muchas cosas que decir sobre Ribbentrop. Pues nos lo apuntamos, se lo Venga, dejamos ya caer a los oyentes, que el próximo programa de los juicios de Nuremberg, que será la tercera parte,
hablaremos en primer lugar de Ribbentrop y no sé si nos extenderemos más, que habrá otro personaje o hablaremos de otras curiosidades. De Así que, acuerdo. bueno, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, dejaré en la descripción del audio los enlaces a las plataformas de compra de los libros de José Antonio Márquez. Y bueno, un saludo enorme a todos los oyentes. Muchas gracias por escuchar el programa y por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo a todos. Un saludo a todos y bueno, así muy rápido. He hecho un movimiento con el boli Ah, porque ese libro blanco que está ahí sí, es el diario de Joaquín von Ribbentrop que me envió su hijo. Me envió una copia del diario de su padre que está ahí. Es ese de ahí. Ese es el toma libro de ya. ahí. Pues nada, pues de lujo. Así que nada, hablaremos de Ribbentrop en el próximo programa. Un saludo a todos. Chao, chao.